Capítulo 8. Neoplasia. Tabla de contenido, parte 1. Conceptos de diferenciación y crecimiento celular, ciclo celular, proliferación celular, diferenciación celular. El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos. Se calculó que para el año 2011 en dicho país se diagnosticaría cáncer por primera vez a 1.596.670 personas y que 5.671.950 personas morirían por la enfermedad. Estas cifras no incluyen el cáncer in situ o el cáncer de piel vasocelular o espinocelular. Cerca de 11,7 millones de estadounidenses vivos en 2007 tenían antecedentes de cáncer. Las tendencias en la supervivencia de cáncer demuestran que las tasas relativas de supervivencia a 5 años han mejorado desde principios de la década de los 90. Aunque ha disminuido la tasa de mortalidad, el número de muertes por cáncer ha aumentado debido al envejecimiento y crecimiento de la población. El cáncer no es una sola enfermedad, se origina en casi cualquier órgano y el cáncer de la piel es el más frecuente en Estados Unidos. Excluyendo el cáncer de la piel, la próstata es el sitio más frecuente de cáncer en los varones y la mama es el sitio más frecuente en las mujeres. La capacidad de curar el cáncer varía de manera considerable y depende del tipo y el grado de la enfermedad al momento del diagnóstico. Los cánceres como la enfermedad de Hodgkin, el cáncer testicular y el osteosarcoma, que hace solo unas cuantas décadas tenían un mal pronóstico, hoy en día se curan en muchos casos. Sin embargo, el cáncer pulmonar, que es la causa principal de muerte en varones y mujeres en Estados Unidos, es resistente al tratamiento y aunque se ha tenido cierto progreso en el tratamiento, las tasas de mortalidad siguen siendo altas. Este capítulo se divide en 6 secciones. Conceptos de diferenciación celular, características de neoplasias benignas y malignas, etiología del cáncer, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, cánceres de la niñez. Conceptos de diferenciación y crecimiento celular. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Definir neoplasia y explicar la forma en que difiere el crecimiento neoplásico de los cambios de adaptación normales observados en la atrofia, hipertrofia e hiperplasia. Describir las fases del ciclo celular. El cáncer es un trastorno de diferenciación y crecimiento celular alterados. El proceso resultante se denomina neoplasia, que significa crecimiento nuevo. A diferencia de los cambios en el crecimiento tisular que ocurren con la hipertrofia y la hiperplasia, el crecimiento de una neoplasia tiende a estar descoordinado y relativamente autónomo en cuanto que carece de los controles normales que regulan el crecimiento y la división celular. La renovación y reparación del tejido normal comprende 2 componentes, proliferación y diferenciación celular. La proliferación o el proceso de división celular es un proceso de adaptación para que un crecimiento celular nuevo reemplace las células viejas o cuando se necesitan células adicionales. La diferenciación describe el mecanismo por medio del cual las células se vuelven cada vez más especializadas con cada división mitótica. La apoptosis es una forma de muerte celular programada que elimina las células senescentes, células con daño en el ácido desoxirribonucleico, ADN o células no deseadas. Ciclo celular. El ciclo celular es una secuencia ordenada de sucesos que ocurre conforme la célula duplica su contenido y se divide. Figura 8.1. Ciclo celular. Los 4 pasos del ciclo celular se ilustran empezando en G1 y procediendo hasta M. La primera fase de crecimiento, G1, se ilustra en la fase de síntesis de ADN, D, segunda fase de crecimiento, G2, y la mitosis, M.
Durante el ciclo celular, la información genética se duplica y los cromosomas duplicados se alinean en forma adecuada para distribuirse entre dos células hijas genéticamente idénticas. El ciclo celular se divide en 4 fases denominadas G1, S, G2 y M. La fase G1, GAP1, ocurre después de la fase posmitosis cuando se detiene la síntesis de ADN y se lleva a cabo la síntesis de ácido ribonucleico, ARN y de proteínas y la célula crece. Durante la fase S ocurre la síntesis del ADN, lo que causa que se desarrollen 2 conjuntos separados de cromosomas, uno para cada célula hija. La fase G2, GAP2, es la fase premitótica y es similar a la G en que se detiene la síntesis del ADN, pero continúa la síntesis de ARN y proteínas. Las fases G1, S y G2 se denominan interfase. La fase M es la fase de la división nuclear o mitosis y la división citoplásmica. Las células que se dividen continuamente, como el epitelio escamoso estratificado de la piel, continúan el ciclo de una división mitótica a la siguiente. Cuando las condiciones ambientales son adversas, como cuando no se dispone de nutrientes o de factor de crecimiento, o cuando las células son altamente especializadas, estas abandonan el ciclo celular y se vuelven mitóticamente quiescentes y permanecen en un estado de reposo conocido como G0. Las células en G0 en ocasiones vuelven a entrar al ciclo celular en respuesta a nutrientes extracelulares, factores de crecimiento, hormonas y otras señales como hemorragia o lesión tisular que desencadenan el crecimiento celular. Las células altamente especializadas y terminalmente diferenciadas, como las neuronas, permanecen en G0. Dentro del ciclo celular, en ocasiones existen pausas si los sucesos específicos de las fases del ciclo celular no se han completado. Por ejemplo, se evita la mitosis hasta que el ADN se replica en forma adecuada. Además, la separación de los cromosomas en la mitosis se retrasa hasta que todas las fibras del huso se han fijado a los cromosomas. Estas son oportunidades para revisar la exactitud de la replicación del ADN. Estos puntos de revisión de daño del ADN permiten que se identifique y repare cualquier defecto, con lo que se asegura que cada célula hija reciba un complemento total de información genética, idéntica a la de la célula madre. Las ciclinas son un grupo de proteínas que controlan la entrada y progresión de las células a través del ciclo celular. Las ciclinas se unen a proteínas denominadas cinasas dependientes de la ciclina, CDK por sus siglas en inglés. Las cinasas son enzimas que fosforilan proteínas. Las CDK fosforilan proteínas específicas y se expresan en forma continua durante el ciclo celular, pero en una forma inactiva, mientras las ciclinas se sintetizan durante fases específicas del ciclo celular y después se degradan mediante ubiquitinación una vez que su tarea se ha completado. Cada etapa del ciclo celular se relaciona con diferentes conjuntos de ciclinas y CDK, figura 8.2. Regulación del ciclo celular. Las células se activan para pasar de G1 desde G0 mediante factores de crecimiento y citocinas a través de la vía de activación de protooncognos. Un momento importante en el movimiento de las células de G1 a la fase S es el punto de restricción R. Un suceso regulador importante en este proceso es la fosforilación de Rb mediante CDK, lo cual causa la liberación del activador transcripcional E2F. Las CDK se suprimen mediante los CDKI que están regulados por P53. Las proteínas supresoras de tumor bloquean la progresión del ciclo celular dentro de G1. Por ejemplo, ciclina B
y CDK1 controlan la transición de G2 a M. Conforme la célula se mueve hacia G2, se sintetiza la ciclina B y se fija a CDK1. Después, el complejo ciclina B-CDK1 dirige los acontecimientos que conducen a la mitosis, que incluyen la replicación del ADN y el ensamblado del uso mitótico. Aunque cada fase del ciclo celular se vigila con cuidado, la transición de G2 a M se considera uno de los puntos de revisión más importantes en el ciclo celular. Además de la síntesis y degradación de las ciclinas, los complejos ciclina-CDK están regulados por la fijación de los inhibidores de CDK-CKI. Los CKI revisten una importancia particular en la regulación de los puntos de revisión del ciclo celular durante los cuales se reparan los errores de replicación del ADN. La manipulación de las ciclinas CDK y CKI es la base del desarrollo de formas más nuevas del tratamiento farmacológico que se utiliza en el tratamiento del cáncer. Proliferación celular. La proliferación celular es el proceso de aumento en el número de células mediante división mitótica de la célula. En el tejido normal, la proliferación celular está regulada de manera que el número de células que se dividen en forma activa sea equivalente al número de células que mueren o se eliminan. En los humanos existen dos principales categorías de células, gametos y células somáticas. Los gametos, óvulos y espermatozoides son haploides, es decir, tienen un conjunto de cromosomas proveniente de un padre y están diseñados específicamente para la fusión sexual. Después de la fusión se forma una célula diploide que contiene ambos conjuntos de cromosomas. Esta célula es la célula somática que va a formar el resto del cuerpo. En términos de proliferación celular, los 200 diferentes tipos celulares del cuerpo se dividen en tres grandes grupos. Primero, las neuronas bien diferenciadas y las células del músculo esquelético y cardíaco que rara vez se dividen y reproducen. Segundo, las células progenitoras o madres que continúan dividiéndose y reproduciéndose como las células sanguíneas, las células de la piel y las células hepáticas. Y tercero, las células troncales indiferenciadas que es posible provocar que entren en el ciclo celular y produzcan un gran número de células progenitoras si es necesario. Las tasas de reproducción de las células varían mucho. Los leucocitos y las células que revisten el tubo digestivo viven varios días y deben reemplazarse en forma continua. En la mayoría de los tejidos, la tasa de reproducción celular se aumenta en gran medida cuando el tejido se lesiona o se pierde. El sangrado, por ejemplo, estimula la reproducción de las células formadoras de sangre de la médula ósea. En algunos tipos de tejido, el programa genético para la replicación celular normalmente está suprimido, aunque es posible reactivarlo bajo ciertas circunstancias. El hígado, por ejemplo, tiene amplias capacidades de regeneración bajo ciertas circunstancias. Puntos clave. Proliferación y crecimiento celular. El crecimiento y reparación de los tejidos implica proliferación, diferenciación y apoptosis celular. La apoptosis es una forma de muerte celular programada que elimina las células senescentes y algunos tipos de células lesionadas. Por ejemplo, aquellas con ADN dañado o lesión inducida por peróxido de hidrógeno. Comprensión. Ciclo celular. Una célula se reproduce mediante la realización de una secuencia ordenada de sucesos denominada ciclo celular. El ciclo celular se divide en 4 fases de diferente duración que incluyen las fases de síntesis y mitosis, separadas por un par de intervalos, gaps G1 y G2. Existe también una fase quiescente, G0,
durante la cual la célula sale del ciclo celular. El paso a través de cada una de estas fases está medido en 4 puntos de revisión específicos que están controlados por enzimas específicas y proteínas llamadas ciclinas. Síntesis y mitosis. La síntesis S y la mitosis M representan las dos fases principales del ciclo celular. La fase S, la cual tiene una duración de cerca de 10 horas a 12 horas, es el periodo de síntesis de ADN y replicación de los cromosomas. La fase M, la cual suele tener una duración de menos de 1 hora, comprende la formación del uso mitótico y la división celular con la formación de 2 células hijas. Intervalos 1 y 2. Debido a que la mayoría de las células requiere de tiempo para crecer y duplicar su masa de proteínas y organelos, se insertan intervalos extra, G-gaps, en el ciclo celular. G1 es la etapa durante la cual la célula se empieza a preparar para la replicación del ADN y la mitosis a través de la síntesis de proteínas y un aumento en los organelos y elementos citoesqueléticos. G2 es la fase premitótica. Durante esta fase se sintetizan las enzimas y otras proteínas necesarias para la división celular y se mueven hacia sus sitios propios. Intervalo 0. G0 es la etapa después de la mitosis durante la cual la célula deja el ciclo celular y permanece en estado de inactividad o vuelve a entrar en el ciclo celular en otro momento. Las células lábiles, como las células sanguíneas y las que revisten el tubo digestivo, no entran en G0, sino que continúan repitiendo ciclos. Las células estables, como los hepatocitos, entran en G0 después de la mitosis, pero les es posible volver a entrar al ciclo celular cuando son estimuladas por la pérdida de otras células. Las células permanentes, como las neuronas que se convierten en terminalmente diferenciadas después de la mitosis, dejan el ciclo celular y ya no son capaces de renovación celular. Puntos de revisión y ciclinas. En la mayoría de las células existen varios puntos de revisión en el ciclo celular en lo que es posible la detención del ciclo si los sucesos previos no se han completado. Por ejemplo, el punto de revisión G1S vigila si el ADN en los cromosomas está dañado por radiación o químicos y el punto de revisión G2M evita la entrada en la mitosis si no está completa la replicación del ADN. Las ciclinas son una familia de proteínas que controla la entrada y progresión de las células a través del ciclo celular. Funcionan mediante la activación de proteínas denominadas CDK. Cada etapa del ciclo celular se relaciona con una diferente combinación de ciclinas y CDK, además de la síntesis de ciclinas y su degradación. Los complejos ciclina-CDK están regulados por la fijación de los CKI. Los inhibidores de CDK revisten una importancia particular en la regulación de los puntos de revisión del ciclo celular, durante lo cual se reparan los errores en la replicación del ADN. Diferenciación celular. La diferenciación celular es el proceso por medio del cual las células en proliferación se convierten progresivamente en tipos celulares más especializados. Este proceso da como resultado una célula adulta completamente diferenciada, que tiene un conjunto de características específicas estructurales, funcionales y de esperanza de vida. Por ejemplo, el eritrocito es una célula terminalmente diferenciada que está programada para desarrollarse en un disco cóncavo que funciona como un vehículo para el transporte de oxígeno y vive cerca de 3 meses. Los diferentes tipos celulares del cuerpo se originan de una sola célula, el óvulo fecundado.
Conforme aumentan en número las células embrionarias, participan en un proceso coordinado de diferenciación que es necesario para el desarrollo de los diversos órganos del cuerpo. El proceso de diferenciación está regulado por una combinación de procesos internos que comprenden la expresión de genes específicos y estímulos externos proporcionados por células vecinas, la matriz extracelular, la exposición a sustancias en la circulación materna y factores de crecimiento, citocinas, oxígeno y nutrientes. Lo que hace que las células de un órgano sean diferentes de las de otro órgano son los genes específicos que se expresan y el patrón particular de la expresión génica. Aunque todas las células tienen el mismo complemento de genes, solo un pequeño número de estos genes se expresa en la vida postnatal. Cuando las células, como las del embrión en desarrollo, se diferencian y dan origen a las células destinadas a un tipo de tejido particular, los genes adecuados se mantienen en un estado activo, mientras que el resto permanecen inactivos. Por lo general, la tasa de reproducción celular y el proceso de diferenciación están controlados con precisión en la vida prenatal y postnatal, de manera que ambos mecanismos se detengan una vez que se han formado el número y el tipo de células adecuadas. El proceso de diferenciación ocurre en pasos ordenados. Con cada paso progresivo, el aumento en la especialización se intercambia por una pérdida de la capacidad de desarrollar diferentes características celulares y diferentes tipos de células. Conforme una célula se vuelve más altamente especializada, los estímulos que son capaces de inducir mitosis se vuelven más limitados. Las neuronas, que son células altamente especializadas, pierden su capacidad de dividirse y reproducirse una vez que el desarrollo del sistema nervioso se termina. Más importante aún, existen muy pocas células precursoras remanentes que dirijan su reemplazo. Sin embargo, en el embrión se genera un número adecuado de estos tipos de células, de manera que la pérdida de cierto porcentaje de células no afecta a la población total de células ni sus funciones específicas. En algunos tejidos, como la piel y el revestimiento de la mucosa del tubo digestivo, un alto grado de renovación celular continúa durante toda la vida. Incluso en estas poblaciones de células de continua renovación, las células más especializadas son incapaces de dividirse. Estas poblaciones celulares dependen de las células progenitoras o células madre del mismo linaje que no se han diferenciado aún hasta el grado de haber perdido su capacidad de dividirse. Estas células se han diferenciado lo suficiente de manera que sus células hijas se limitan a la misma línea celular, pero no están suficientemente diferenciadas como para impedir el potencial de proliferación activa. Sin embargo, sus propiedades de renovación celular están restringidas por los factores de crecimiento requeridos para la división celular. Otro tipo de célula, denominada célula troncal, permanece sin diferenciarse por completo durante toda la vida. Las células troncales son células de reserva que permanecen quiescentes hasta que exista la necesidad de reponer células, en cuyo caso se dividen, producen otras células troncales y células que son capaces de llevar a cabo las funciones de la célula diferenciada. Cuando una célula troncal se divide, una célula hija retiene las características de célula troncal y la otra hija se convierte en una célula progenitora que pasa por un proceso que la conduce hasta la diferenciación terminal. Figura 8.3. Mecanismo de reemplazo celular mediado por células troncales. La división de una célula troncal con un potencial ilimitado de proliferación produce una célula hija, la cual retiene las características de una célula troncal y una segunda célula hija que se diferencia hacia una célula progenitora o célula madre, con un potencial limitado de diferenciación y proliferación. Conforme las células hija de la célula progenitora proliferan, se vuelven más diferenciadas, hasta que alcanzan la etapa en la que están completamente diferenciadas.
La progenie de cada célula progenitora sigue programas genéticos más restringidos, en los que las células que se están diferenciando sufren múltiples divisiones mitóticas en el proceso de convertirse en un tipo de célula madura, y con cada generación de células se vuelven más especializadas. De esta manera, una sola célula troncal puede dar lugar a las muchas células necesarias para la reparación tisular normal o la producción de células sanguíneas. Cuando las células en división se diferencian por completo, se reduce la tasa de división mitótica. Por ejemplo, en el sistema inmunitario, los linfocitos B, con el estímulo adecuado, se vuelven cada vez más diferenciados conforme sufren divisiones mitóticas sucesivas, hasta que se vuelven células plasmáticas maduras que ya no se pueden dividir, pero que son capaces de secretar grandes cantidades de anticuerpo. Las células troncales tienen dos propiedades importantes, la de la autorrenovación y la potencia. La autorrenovación significa que las células troncales son capaces de sufrir numerosas divisiones mitóticas al mismo tiempo que mantienen su estado indiferenciado. El término potencia se utiliza para definir el potencial de diferenciación de las células troncales. Las células troncales totipotenciales son aquellas que producen la fertilización del óvulo. Las primeras células producidas después de la fertilización son totipotenciales y se pueden diferenciar en células embrionarias y extraembrionarias. Las células troncales totipotenciales dan origen a las células troncales pluripotenciales, que se pueden diferenciar en las tres capas germinales del embrión. Las células troncales multipotenciales son células como las células troncales hematopoyéticas que dan origen solo a unos cuantos tipos de células. Por último, las células troncales unipotenciales producen solo un tipo celular, pero retienen su propiedad de autorrenovación. Por razones de utilidad, se han clasificado en dos categorías básicas: las células troncales embrionarias y las células troncales adultas, que en ocasiones se les denomina células troncales somáticas. Las células troncales embrionarias son células pluripotenciales que se derivan de la masa celular interna del embrión en etapa de blastocisto. Estas dan origen a las tres capas de células germinales embrionarias. Conforme progresa el desarrollo, el embrión forma las células troncales germinales para la reproducción y las células troncales somáticas para la organogénesis. Tanto las células troncales germinales como las células troncales somáticas retienen la propiedad de autorrenovación. Las células troncales adultas residen en los microambientes especializados que difieren dependiendo del tipo de tejido. Estas células troncales desempeñan papeles importantes en la homeostasis, ya que contribuyen a la regeneración del tejido y el reemplazo de las células que mueren. Se ha identificado un papel importante de las células troncales en la patogénesis del cáncer y se sigue estudiando. Se han identificado células troncales del cáncer, denominadas células iniciadoras de tumor, CIT, en mama, próstata, leucemia mieloide aguda, LMA y otros cánceres. Para mantener sus propiedades de autorrenovación, estas células troncales expresan inhibidores del ciclo celular. Existe también un fuerte apoyo experimental para la idea de que en ciertos cánceres, las células troncales del cáncer son el blanco inicial para la transformación maligna. De confirmarse la identificación de estos hallazgos, tendría implicaciones importantes en el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, los fármacos se enfocarían hacia la eliminación de las células en proliferación. En resumen, el término neoplasia se refiere a una masa anómala de tejido en el cual el crecimiento la supera y está descoordinado con el de los tejidos normales.
A diferencia de los procesos de adaptación celular normal como la hipertrofia y la hiperplasia, las neoplasias no siguen las leyes del crecimiento celular normal, no tienen ningún propósito útil, no ocurren en respuesta a un estímulo adecuado y continúan creciendo a expensas del huésped. El proceso de crecimiento y división celular se denomina ciclo celular. Se divide en 4 fases. G1, la fase posmitótica, durante la cual se lleva a cabo la síntesis de proteína y el crecimiento celular. La fase S es aquella durante la cual ocurre la síntesis de ADN, que da origen a 2 conjuntos separados de cromosomas. G2, la fase premitótica, durante la cual continúa la síntesis de ARN y proteínas. Y M, la fase de la mitosis o división celular. La fase G0 es una fase de reposo o quiescente en la que residen las células que no se están dividiendo. La entrada y la progresión a través de las diversas etapas del ciclo celular están controladas por las ciclinas, las CDK y los inhibidores de CDK. La renovación y reparación del tejido normal implica la proliferación, diferenciación y apoptosis celular. La proliferación o proceso de división celular es un mecanismo de adaptación inherente para el reemplazo celular cuando las células viejas mueren o se necesitan células adicionales. La diferenciación es el proceso de especialización por medio del cual las células nuevas adquieren la estructura y función de las células a las que reemplazan. La apoptosis es una forma de muerte celular programada que elimina las células senescentes, células con ADN dañado o células indeseables. Las células corporales se dividen en 2 grandes grupos, las neuronas y células de músculo esquelético y cardíaco bien diferenciadas que rara vez se dividen y reproducen, y las células progenitoras que continúan dividiéndose y reproduciéndose, como las células sanguíneas, células de la piel y células hepáticas. Una tercera categoría de células son las células troncales que permanecen quiescentes hasta que existe la necesidad de reemplazo celular, en cuyo caso se dividen, produciendo otras células troncales y células que realizan funciones de células diferenciadas. Las células troncales tienen 2 propiedades importantes, la autorrenovación y la potencia. La autorrenovación significa que las células troncales sufren numerosas divisiones mitóticas al tiempo que mantienen un estado indiferenciado. El término potencia se utiliza para definir el potencial de diferenciación de las células troncales. Existen 2 categorías principales de células troncales. Las células troncales embrionarias son células pluripotenciales derivadas de la masa celular interna del embrión en etapa de blastocisto. Las células troncales adultas residen en microambientes específicos y desempeñan papeles importantes en la homeostasis, ya que contribuyen a la regeneración tisular y el reemplazo de células que se pierden por la apoptosis. Se han identificado células troncales cancerógenas en mama, próstata, LMA y otros cánceres. Video editado por Luisa Velandia, con la voz de Luisa Velandia.